Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy abordamos un tema que sin duda alguna ha capturado la atención de muchísimos de ustedes. Un asunto que ha sido catalizador de innumerables conversaciones, especulaciones desenfrenadas y, admitámoslo, hasta un toque de drama digno de telenovela en el vasto universo de las redes sociales y el mundo del espectáculo. Prepárense porque hoy vamos a romper el silencio, a desentrañar esos misterios que han rodeado a una de las parejas más mediáticas de los últimos tiempos. Así es, han escuchado bien, vamos a hablar de Demet y Can. Sí, esa pareja que nos ha tenido al borde de la butaca, alternando entre la euforia y la intriga, con sus publicaciones crípticas, sus apariciones fugaces y esa energía que, para bien o para mal, resultaba magnética. La verdad, estimados damas y caballeros, está a punto de ser desvelada, o al menos de ser explorada en profundidad. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante laberinto de rumores y realidades, les extiendo una cordial invitación, de todo corazón. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, hagan clic en ese botón de suscribirse, y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde nos esforzamos incansablemente por traerles siempre lo último, lo más relevante y lo más intrigante del panorama del entretenimiento y la farándula. Han sido semanas, si no meses ya, de un silencio digital que ha resultado ser casi ensordecedor. Un silencio que se posó sobre Demet y Can después de un periodo de aparente idilio, de esas publicaciones en redes sociales que parecían derretir corazones, de comentarios efusivos que confirmaban un amor idílico, y de repente todo se detuvo. Un vacío en el éter digital que para sus fervientes seguidores y para nosotros, que nos dedicamos a seguir de cerca sus pasos y los de la industria, se hizo palpable e innegable. Y es que en el circo de la celebridad, cuando el silencio se instala, ¿qué es lo que sucede? Exacto, la imaginación colectiva entra en ebullición, las teorías se multiplican como conejos en primavera y las noticias, algunas veraces, otras fantásticas, comienzan a propagarse a la velocidad de la pólvora. Hemos sido testigos de un sinfín de rumores, una auténtica cascada de especulaciones, desde supuestos choques de agendas que les habrían impedido coincidir, pasando por diferencias irreconciliables en sus visiones de vida o de futuro, hasta llegar a las especulaciones más picantes, aquellas que insinúan la presencia de terceras personas en sus vidas. Y como suele ocurrir, la ausencia de una comunicación oficial, de una aclaración contundente, solo sirve para avivar aún más las llamas de la especulación. Pero hoy estamos aquí para intentar poner un poco de orden en este mar de conjeturas. Nuestra misión, si decidimos aceptarla, es analizar cada pista, interpretar cada señal, descifrar cada gesto y sobre todo, presentarles la información más fiable y contrastada que hemos logrado recopilar. Todo ello con el firme propósito de arrojar luz sobre qué es lo que realmente ha estado ocurriendo entre Demet y Can. Sabemos perfectamente que su curiosidad es tan voraz como la nuestra, y es precisamente por esta razón que este vídeo ha sido concebido y estructurado pensando en ustedes, para ofrecerles respuestas, o al menos, para acercarnos lo máximo posible a la verdad. Para comprender el presente es fundamental echar un vistazo al pasado, a cómo se forjó esta historia. Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie turca Erkenci. En ella, sus personajes, Sanem y Can, vivieron un romance que trascendió la ficción para conquistar el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Su química era, por decirlo suavemente, innegable, palpable, casi eléctrica. Rápidamente se catapultaron a la cima, convirtiéndose en una de las parejas más queridas, seguidas y adoradas del panorama mediático. Las redes sociales se inundaron de momentos compartidos, de escapadas románticas, de sonrisas contagiosas. Parecía que en medio de la vorágine del estrellato, habían encontrado el amor verdadero, y nosotros, desde la distancia, como espectadores, nos regocijábamos al verlos tan felices y enamorados. Sin embargo, y esto es algo que todos sabemos, las relaciones humanas, y más aún aquellas que se desarrollan bajo el implacable escrutinio del ojo público, son intrínsecamente complejas. Con demasiada frecuencia, lo que proyectan las redes sociales no es más que una mínima fracción, una versión cuidadosamente editada, de la realidad subyacente. Y fue precisamente ese prolongado silencio post-ruptura, lo que encendió todas las alarmas en la mente de sus seguidores. En una era dominada por las redes sociales, donde éstas se han convertido en el principal canal de comunicación e interacción, cuando una pareja de celebridades deja de compartir contenido, de interactuar públicamente, de mostrarse junta, la pregunta que surge de manera inmediata y casi automática es: ¿qué ha pasado?
¿Qué ha ocurrido tras bambalinas? Durante un tiempo considerable, ambos optaron por mantener un perfil bajo, un discreto hermetismo en lo que respecta a su relación. Can Yaman, inmerso en sus ambiciosos proyectos en Italia y en la expansión de su ya considerable fama internacional, parecía estar plenamente enfocado en su carrera, en consolidar su estatus de estrella global. Por su parte, Demet continuaba cosechando éxitos con sus propias series y proyectos en Turquía, cimentando su lugar como una de las actrices más relevantes de su país. Las interacciones en sus redes sociales se volvieron cada vez más esporádicas, y cualquier comentario o indirecta sobre su estado sentimental se tornaba evasivo, eludiendo cualquier definición clara. Y es precisamente en estos periodos de vacío informativo, donde la ausencia de datos concretos abre las puertas a todo tipo de narrativas y especulaciones. Una de las primeras teorías que comenzó a circular con una fuerza arrolladora fue la de las incompatibilidades profesionales y personales. Se voceaba que las exigencias extremas de las carreras de ambos, los compromisos laborales que a menudo los obligaban a estar separados geográficamente, y las diferentes ambiciones que podrían haber surgido con el tiempo, podrían haber generado tensiones insostenibles. Can, con su evidente ambición de conquistar el mercado internacional y participar en producciones de Hollywood, y Demet, consolidando y expandiendo su exitosa carrera en el mercado turco, quizás encontraron una dificultad insalvable para mantener el ritmo y la intensidad de una relación pública y exigente bajo esas circunstancias. Es una realidad, seamos sinceros, que afecta a muchísimas parejas, sean famosas o anónimas. La distancia física y las trayectorias profesionales divergentes pueden convertirse en un obstáculo formidable para cualquier vínculo. Posteriormente surgieron rumores de una intensidad aún mayor, mencionando la escalofriante posibilidad de que Can Yaman hubiera incurrido en algún acto de infidelidad. Estas son, sin duda, las versiones más delicadas y, a menudo, las más arduas de confirmar o desmentir con certeza. En el volátil mundo del espectáculo, las infidelidades son un tema recurrente en los titulares, casi un clásico, y no es de extrañar que la especulación se centre en ellas. Sin embargo, hasta el día de hoy, no ha habido una sola prueba fehaciente ni una declaración oficial que respalde de manera concluyente estas afirmaciones. Es de vital importancia recordar que los rumores, por muy jugosos y sensacionalistas que puedan parecer, no dejan de ser precisamente eso, rumores. Y la difusión de acusaciones sin un fundamento sólido y contrastado puede acarrear consecuencias sumamente perjudiciales para la reputación y la vida personal de los implicados. Por otro lado, también se planteó la hipótesis de una ruptura amistosa, una opción que sugería que ambos habrían tomado la decisión consensuada de seguir caminos separados con el objetivo primordial de enfocarse en sus respectivos proyectos individuales. Esta versión, la de una separación en términos de respeto mutuo, es la que quizás resulta más reconfortante y, sinceramente, la más deseada por una gran parte de sus seguidores, aquellos que aún conservan un profundo cariño por la química que demostraron en la pantalla y por la pareja que formaron. Es la idea romántica de que, incluso si el amor romántico no prosperó, la amistad y el respeto mutuo lograron prevalecer sobre las divergencias. La verdad, si queremos ser francos, es que la industria del entretenimiento es un torbellino incesante. Las cámaras, los flashes implacables, la presión mediática constante, las giras agotadoras, los rodajes maratonianos, todo este cúmulo de circunstancias puede poner a prueba la fortaleza de cualquier relación, por muy sólida que parezca. Y cuando uno es una figura pública de la talla de Demet Özdemir y Can Yaman, esa presión mediática y emocional se multiplica de forma exponencial. Las agendas apretadas al límite, los viajes constantes que generan fatiga y distancia, los rumores que circulan sin cesar y las expectativas incesantes del público pueden resultar, francamente, abrumadores y extenuantes. Lo que sí hemos podido observar, a través de las escasas interacciones o menciones que han realizado sus allegados más cercanos, o ellos mismos de forma indirecta, es que este prolongado silencio no se debió, en absoluto, a una pelea escandalosa ni a un drama de proporciones épicas, como a veces se tiende a pintar en las revistas del corazón o en los programas de cotilleo. Las fuentes más cercanas a ambos, que han sido citadas por medios de comunicación con reputación y fiabilidad contrastada, apuntan consistentemente a que la decisión de separarse fue una elección más meditada, una especie de desgaste natural en la dinámica de la relación. O simplemente una toma de caminos divergentes impulsada por sus aspiraciones individuales. Se comenta con insistencia que Can Yaman, dada su proyección internacional cada vez más ascendente y su creciente popularidad en Europa, se ha volcado de manera casi absoluta en consolidar su carrera fuera de Turquía, participando activamente en producciones internacionales de renombre y dedicando considerables esfuerzos al aprendizaje de nuevos idiomas.
Este tipo de enfoque, como es lógico, implica una dedicación de tiempo, energía y recursos humanos muy considerable y quizás, en última instancia, un estilo de vida que se aleja de lo que podría considerarse una relación estable y arraigada en Turquía. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado apostando firmemente por proyectos de gran envergadura y ambición en su país natal, consolidándose indudablemente como una de las actrices más reconocidas, cotizadas y talentosas de Turquía. Ella también tiene sus propias metas profesionales, sus sueños y sus ambiciones, y es perfectamente natural que en algún punto de sus trayectorias, las prioridades personales y profesionales puedan alinearse o, por el contrario, desalinearse. La verdad revelada, si es que podemos permitirnos usar esa expresión tan categórica, es que no existe una única verdad escandalosa y chocante, sino más bien una compleja suma de circunstancias. Una relación que quizás comenzó con una chispa increíblemente intensa, alimentada por la química innegable en pantalla y el cariño desbordante del público, pero que con el paso del tiempo y las crecientes demandas de sus respectivas carreras individuales, fue transformándose de manera gradual. No necesariamente terminó de una forma abrupta o negativa, sino que quizás, de manera más sencilla, llegó a un punto en el que ambos sintieron, de forma independiente, que era el momento oportuno para seguir adelante por caminos separados. Es fundamental destacar un aspecto que a menudo se pasa por alto en medio del torbellino de rumores. A pesar de la ausencia de declaraciones explícitas y detalladas, ambos han demostrado, en las escasas apariciones públicas o en las sutiles publicaciones que han realizado, un aire de madurez y un profundo respeto mutuo. No han caído en el juego de las acusaciones cruzadas, no han buscado públicamente culpar al otro por el desenlace de su relación, y eso, en sí mismo, ya nos dice mucho. Nos habla de dos profesionales que, a pesar de la intensidad y la exposición de su pasada relación, han sabido mantener su dignidad y su profesionalismo. ¿Qué significa todo esto para el futuro de ambos? Pues, sinceramente, solo el tiempo tendrá la respuesta definitiva. Ambos son jóvenes, talentosos, carismáticos y tienen un futuro profesional enormemente prometedor por delante, tanto en Turquía como a nivel internacional. Quizás en algún momento futuro, con sus carreras aún más consolidadas y sus vidas personales más asentadas, puedan reencontrarse en circunstancias diferentes, o quizás simplemente decidan mantener el camino de la amistad. O quizás simplemente seguirán sus respectivos caminos, cosechando éxitos individuales y construyendo sus vidas por separado. Lo que sí es una certeza indiscutible es que la conexión especial que lograron crear con el público, tanto a través de su inolvidable trabajo en Erkencikus como en su vida real, es algo que quedará grabado en la memoria de innumerables personas. Así que, queridos espectadores, después de todo este análisis exhaustivo y de haber intentado desentrañar uno de los misterios más comentados del momento, podemos llegar a la conclusión de que la ruptura entre Demet y Can parece haber sido, predominantemente, una cuestión de trayectorias profesionales que tomaron rumbos divergentes y de un desgaste natural inherente a la dinámica de cualquier relación, más que de un conflicto dramático o una traición de proporciones bíblicas. Un final, quizás agridulce ciertamente, pero un final al fin y al cabo, que les permite a ambos seguir creciendo, evolucionando y alcanzando nuevas cimas en sus respectivas y exitosas carreras. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el tema que ha revolucionado las redes. Espero de corazón que este recorrido por los rumores, las especulaciones y las posibles realidades les haya parecido sumamente interesante y, sobre todo, que hayamos logrado disipar algunas de las dudas que seguramente albergaban. Como siempre, les agradecemos de manera inmensa que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo, su tiempo y su atención significan el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Tenían alguna otra teoría que no hayamos mencionado? ¿Les ha sorprendido esta explicación que hemos intentado desgranar? Dejen sus comentarios abajo en la sección habilitada para ello, que me apasiona leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas tan fascinantes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden dejar un gran me gusta que nos anime a seguir adelante, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante y análisis profundos. ¡Chao!